La época de la Ilustración comenzó en Europa a finales del siglo XVII. Una época que traería cambios fundamentales en la manera de comprender el mundo y de organizarse las sociedades. Hasta entonces, la Iglesia había dictado lo que había que pensar y cómo había que vivir. La disidencia se castigaba incluso con la muerte. Pero con la Ilustración se empezaron a adoptar nuevas ideas sobre la libertad de expresión y nuevos métodos racionales para investigar el mundo. En Inglaterra, Newton sentó los fundamentos de la ciencia como hoy la conocemos, al demostrar que el universo se regía por leyes físicas que era posible deducir a través de la observación y la razón. En filosofía, pensadores de la Ilustración como Voltaire y Diderot sostenían que el hombre, y no Dios, estaba en el centro del mundo. Las ideas estaban empezando a cambiar, pero en el siglo XVIII la mayor parte de Europa seguía bajo el influjo de monarcas absolutos. Animado por el pensamiento de la Ilustración tanto en Europa como en América, el pueblo empezó a exigir un cambio real. ¿Cómo reaccionarían sus gobernantes? ¿Cómo iba a avanzar la sociedad? Al otro lado del Océano Atlántico, un país recién nacido estaba a punto de poner en práctica las ideas de la Ilustración, pero de un modo muy diferente. Y en el centro de lo que sería un extraordinario y radical experimento social estaba este joven abogado y político de Virginia, Thomas Jefferson. La América del siglo XVIII, en la que Jefferson creció y se educó, estaba formada por 13 colonias británicas. Dos siglos antes habían empezado a llegar colonos desde Europa, muchos de ellos con ideas radicales. Habían creado una próspera economía rural exportando cosechas de tabaco y trigo a Europa. Era una tierra de oportunidades. Aquí en Virginia estaba la plantación que Jefferson heredó de su padre. En el centro está Monticello, una bella mansión diseñada por el propio Jefferson. Basada en su estudio de la arquitectura neoclásica, para él simbolizaba la ilustración, la razón y la armonía. Sus grandes héroes eran Bacon, Newton y Locke, el gran triunvirato que cambió nuestra manera de ver el mundo. Y fue Locke quien sentó los fundamentos de la nueva ciencia, quien propuso una ciencia del ser humano, una ciencia de la política. Y eso es lo apasionante de la época de Jefferson en América. Fue la primera gran ocasión de aplicar los preceptos fundamentales de la Ilustración, la organización de la sociedad humana. Las ideas del filósofo británico John Locke fueron decisivas en el pensamiento de Jefferson. Su idea central era que todo individuo tiene unos derechos básicos que no se le conceden, sino que son inherentes a él desde el nacimiento. Según Locke, todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a perseguir una propiedad. En 1776, a Jefferson se le presentó una ocasión excepcional para hacer realidad esos principios. Todo empezó con la revuelta de los colonos americanos para protestar por el progresivo aumento de los impuestos por parte de los británicos. La revuelta por los impuestos no tardó en transformarse en una sublevación política. Influidos por la Ilustración europea, Jefferson y sus camaradas empezaron a abogar por la independencia. En julio de 1776, plantaron cara a Gran Bretaña, el adversario más poderoso del mundo en aquella época, constituyendo un parlamento rebelde. Jefferson, que solo tenía 33 años, fue el encargado de redactar la Declaración de Independencia. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad,
que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, cuyos poderes legítimos se derivan del consentimiento de los gobernados. La contundente redacción de la Declaración de Independencia, todos los hombres son creados iguales, es la premisa fundamental de la filosofía política de Jefferson. Entraña una nueva idea de autodeterminación, que el poder emana del individuo y que los individuos que trabajan en común pueden establecer un poder sin precedentes, así como oportunidades para la prosperidad humana. Jefferson imaginó el nuevo país como una comunidad de ciudadanos libres a diferencia de cualquier otra nación de la época. John Locke, que era su héroe, había propuesto que el derecho a la propiedad fuera fundamental. Ahora Jefferson se apoyaba en esa idea y la desarrollaba. John Locke escribió sobre la vida, la libertad y la propiedad en su segundo tratado de gobierno. Jefferson empleó casi las mismas palabras en la declaración, pero sustituyendo propiedad por felicidad. ¿Cómo se iban a garantizar estos derechos a la vida, la libertad y la felicidad? ¿Qué forma de gobierno iban a elegir ahora los colonos para su nuevo país? Tras ganar finalmente su guerra por la independencia de Gran Bretaña en 1783, se les presentaba la tarea de elaborar una constitución. El reto para los artífices de la Constitución era construir un nuevo régimen que preservara la soberanía del pueblo, un complejo mecanismo que protegería la libertad y la primacía de la ley. Su primera decisión fue que su país fuera una república, la primera neorrepública de la historia moderna. No habría rey ni emperador. América estaría dirigida por un presidente elegido cuya residencia sería la Casa Blanca. En el Congreso habría representantes elegidos por cada uno de los estados de la Unión. El Tribunal Supremo, tercera rama del gobierno, con sede aquí, estaría formado por los jueces más veteranos del país. Esta separación de poderes reflejaba la preocupación de Jefferson por evitar la concentración excesiva de poder en una sola rama del gobierno, y quedó plasmada en el diseño de la nueva capital del país, Washington, que Jefferson supervisó en persona. Tras el triunfo de Estados Unidos en su guerra de independencia, Jefferson viajó a Francia, el archienemigo de Gran Bretaña, para recaudar dinero y apoyo en favor de su joven república. Francia no podía ser más diferente de su nuevo aliado, Estados Unidos de América. Aquí, en el Palacio de Versalles, cerca de París, vivía el rey francés Luis XVI, el monarca más absolutista de toda Europa. Nada interesados en las ideas de la Ilustración, el rey y sus cortesanos vivían rodeados de un lujo total. Los revolucionarios americanos en París vestían con sencillez y hablaban sin rodeos. Sus valores empezaron a tener gran resonancia entre los intelectuales franceses. Los franceses realmente sacaron partido de Jefferson, debido a ese punto de vista ilustrado y filosófico que sostenía. Los franceses lo consideraban una especie de emblema viviente de las virtudes de la nueva República Americana. Aquí, en el Palacio Real, centro intelectual de París, Jefferson se reunía periódicamente con este noble, Condorcet, que era matemático además de un apasionado defensor de las ideas de la Ilustración. Este hombre iba a ejercer una gran influencia en los tumultuosos acontecimientos que estaban a punto de estallar en Francia. Estaba convencido de que debían crearse una política y una moral con el mismo espíritu de la revolución científica. Lo que le distinguía era que comprendió que las matemáticas representaban un papel esencial en esto. Uno de los sitios predilectos de Condorcet era este restaurante, Le Procope, que también frecuentaban pensadores ilustrados como Voltaire y Diderot.
Aquí defendía su idea de que era posible reformar la monarquía desde dentro y de que las leyes racionales y matemáticas podían ayudar a crear una sociedad más justa. La teoría de la probabilidad también le enseñaba a Condorcet que cuanto mayor fuera el número de personas que participaran en una decisión, mejor sería esta. Esta fe en un gobierno representativo suponía un ataque directo a la monarquía absoluta. Los jóvenes aristócratas franceses comprendieron que no era posible transformar el país desde arriba. Debía hacerse de abajo a arriba. Tenía que hacerse a través de la opinión pública, difundiendo nuevas ideas. Los pensadores de la Ilustración que se reunían en Le Procop sabían que la indignación del pueblo de París estaba creciendo. Aquí en los archivos nacionales franceses encontramos pruebas de su creciente frustración con los defectos de Luis XVI. Finalmente, el rey se quedó sin dinero. Sabía que no podía hacer nada si no consultaba primero a su pueblo y conseguía su cooperación para cambiar las cosas. Pero para eso, antes tenía que preguntarles cuáles eran sus quejas y, tradicionalmente, cuando eso sucedía, la gente tenía derecho a presentar una especie de memoria. Eran listas de agravios para la consideración del rey. Y aquí vemos una típica, una memoria de París, en la que se puede ver la gran diversidad de asuntos que se planteaban en ellas. Se redactaron 50.000 en todo el país. El rey había conseguido más de lo que pretendía. Un tomo tras otro de quejas, denuncias y reclamaciones, la mayoría de las cuales no podía o no estaba dispuesto a atender. Lo que había planeado como un ejercicio de consulta para recaudar más impuestos terminó por volverse en su contra. La diversidad de quejas era enorme, pero la conclusión era que todo el mundo esperaba que se promulgara una especie de constitución. Todo el mundo esperaba algún tipo de igualdad en los impuestos. Todo el mundo esperaba alguna disminución de los privilegios de la nobleza. Viendo que el rey no respondía a ninguna de sus demandas, la reforma constitucional, la clase de igualdad en impuestos que Condorcet reclamaba, o alguna señal de que el rey había captado el sufrimiento de su pueblo, al pueblo se le terminó la paciencia. El 14 de julio de 1789, en París, la gente se echó a la calle, destruyó la Bastilla y la cárcel real y dejó libres a sus reclusos. La revolución había comenzado. Condorcet estaba entusiasmado, pero también preocupado, porque sin experiencia política, el pueblo podía dejarse llevar por su rabia acumulada y Francia podía estar al borde de la anarquía. Por eso se puso a escribir artículos y a publicar boletines, y los hizo repartir por las calles. Creía que con la información y las ideas correctas era posible que prevaleciera la moderación. En cuanto llegó la libertad de prensa, Condorcet dedicó mucho tiempo a escribir artículos que publicaba a diario. En ellos informaba a quienes iban a participar en estos movimientos revolucionarios para que comprendieran cómo actuar políticamente. Fundó el Boletín de Instrucción Social, una revista sobre la sociedad de 1789 para formar a los ciudadanos en política durante el mismo proceso revolucionario. Por tanto, en su opinión, estas publicaciones ayudaban a evitar que los ciudadanos interpretaran erróneamente sus juicios políticos. Condorcet se aprovechó de la relajación de la censura en Francia. Por primera vez, él y otros podían escribir e imprimir lo que quisieran. Fue una experiencia nueva para la humanidad atravesar un periodo revolucionario, lo que actualmente conocemos como libertad de información. Pero Condorcet sabía que la información por sí sola no era suficiente. El pueblo necesitaba un programa que recogiera sus derechos fundamentales como el que tenía América.
una declaración de los derechos y las libertades de los ciudadanos en la que poder basar un nuevo sistema social, así que se empleó a fondo en su redacción y posterior difusión. Redactó esta obra en términos muy analíticos, pero los principios quedan claramente establecidos. Los derechos contenidos en esta declaración, cuyos principios se enumeran en estos 5 apartados: seguridad individual, seguridad de propiedad, libertad de propiedad e igualdad natural, eran los derechos naturales para Condorcet. Los sencillos principios de Condorcet se incorporaron a un texto aún más célebre. Un texto tan valioso en la actualidad que se guarda bajo 6 llaves. Se redactó a petición de los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa, los Estados Generales. Sus ideas se plasmaron en palabras sencillas pero potentes. Las esperanzas y el sueño de la Ilustración por fin quedaron consagrados en la legislación. Esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el manifiesto fundacional de la Revolución Francesa. Está inspirado originalmente en América, y Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, asesoró sobre la redacción de este documento. Fue concebido como prefacio de la nueva Constitución de Francia. Así que las dos cosas que consagra son la libertad y la igualdad. Libertad, que significa no a los impuestos sin representación, que significa gobierno representativo, que significa libertad de pensamiento y de expresión. Igualdad, que significa igualdad de derechos, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad en el pago de impuestos. Son elementos fundamentales heredados de la Ilustración y que se han convertido en los precursores de todas las declaraciones de derechos humanos posteriores. En esta declaración se concentraba un siglo de pensamiento ilustrado. Se decía a todas las personas que tenían derechos con los que habían nacido, que eran libres e iguales y que nadie podía decirles lo contrario. Envalentonado por la declaración y frustrado por la lentitud de reacción del rey al respecto, el pueblo decidió volver a actuar. Esta vez, marchando sobre Versalles. El verano de 1789, el pueblo de París empezó a perder la fe en el rey. Ya no pensaban como al comienzo del año que estaba de su parte. A principios de octubre, las mujeres de París marcharon sobre Versalles. Tomaron prisioneros al rey y a la reina y exigieron que volvieran a París. La gente casi no se podía creer que ahora tuvieran al rey a su merced. Pero hubo un encendido debate sobre lo que había que hacer con él. Para algunos revolucionarios la cárcel no bastaba. Reclamaban su cabeza. Condorcet acababa de ser elegido vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés. Estuvo muy implicado en la decisión sobre la suerte del rey. Cuando la Asamblea juzga al rey, él vota que el rey es culpable. Para él no cabe duda de que es culpable, de que el rey es un traidor. Pero vota en contra de imponerle la pena de muerte. Pensaba que debía aplicarse la pena más severa, pero no la muerte, porque estaba en contra por principio. Era una postura bastante fuera de lo común en aquella época. No se entendía mucho, ni del lado de los monárquicos ni del lado de los revolucionarios. Para Condorcet, el matemático, la culpa no se podía demostrar jamás al 100%. La pena de muerte podía dar lugar a la ejecución de personas inocentes en algunos casos, y por tanto era un error. En este documento queda constancia de su voto en contra, una decisión basada en la lógica.
Pero Condorcet perdió la votación y los diputados de la Asamblea Nacional decidieron ejecutar al rey. Debía estar entre los primeros en morir en la guillotina. Pronto le llegó el turno a Condorcet de convertirse en víctima. En 1794 fue expulsado de su cargo por haberse opuesto a la ejecución del rey. Se dictó orden de arresto contra él y se escondió aquí, un pequeño ático de un edificio parisino. Fue justo aquí, en estas habitaciones, donde Condorcet pasó los últimos meses de su vida como fugitivo, temiendo el arresto. Le preocupaba la vida de su esposa y su hija, y por eso había acordado el divorcio con ella, para protegerla, puesto que también corría peligro de ser detenida ahora que él era un enemigo público. En medio del terror que se había adueñado de la sociedad francesa, Condorcet escribió un último testimonio de su fe en las ideas de la Ilustración. Lo llamó Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Era un libro en el que pretendía demostrar que la humanidad era la única especie sobre la Tierra capaz de mejorar, a pesar de los altibajos, a pesar de los enemigos y las dificultades. Era capaz de hacer progresos, porque era científico, por las acciones morales que comportaba. En fin, gracias a todo eso se hacían progresos, y él quería demostrarlo. Entre sus últimas palabras escribió: «Llegará un día en el que el sol solo alumbre a hombres libres, que no conozcan más dueño que su razón». Fue localizado y arrestado y murió en prisión. Su cuerpo nunca apareció. Dos siglos después de la Revolución Francesa, la tumba vacía de Condorcet se encuentra aquí, en el Panteón, monumento de Francia dedicado a la memoria de sus hombres y mujeres ilustres. Condorcet pretendía que la Ilustración introdujera cambios profundos y beneficiosos en la sociedad. Estaba convencido de que era posible hacerlo racional y científicamente. Pero en el caos de la revolución, la razón y la lógica fueron barridos. Y él pagó con su vida. Sin embargo, su visión de la igualdad, la justicia y el poder del conocimiento aún pervive. El mundo que nos rodea en la actualidad se lo debemos en gran medida a la Ilustración. Gobierno representativo, libertad, igualdad, derechos humanos. Todas son ideas de la Ilustración por las que el pueblo viene luchando desde el siglo XVII. La importancia de la educación ha llegado a tener una amplia aceptación, la idea de que todo niño tiene derecho a descubrir el mundo por sí mismo. También nos inculcó la idea de que la sociedad puede seguir progresando a través del conocimiento compartido. Pero hoy esas ideas y los mismos descubrimientos de la ciencia están en peligro debido al auge de la superstición y el fundamentalismo religioso que amenazan con arrastrarnos de vuelta al pasado. Si ayudamos a los niños a comprender los logros de la Ilustración, estaremos contribuyendo a proteger y extender su legado. Cada nueva generación es nuestra esperanza para el futuro.